Un cordial saludo a todos los estudiantes de Estadística 1. En esta ocasión yo les voy a hacer la presentación de nuestra primera unidad didáctica denominada Conceptos Preliminares de la Estadística. Muy bien, tenemos que ver que el criterio de desempeño que vamos a desarrollar en esta unidad pues nos dice que describe un conjunto de conceptos preliminares de la estadística, identificando las características de una o más variables de estudio, su naturaleza cualitativa o cuantitativa, su unidad de medida, su cobertura geográfica, la posibilidad de medir dicha variable en una muestra o población y también la fuente de los datos requeridos, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la estadística, nosotros vamos a conocer conceptos básicos de la estadística. También vamos a ver qué tipo de variables tiene, qué tipo de escalas tiene, ¿no? Entonces todo lo que se necesita saber para comenzar el estudio de la estadística. Entonces acá vamos a ver los conceptos primordiales antes de realizar los cálculos necesarios. Por lo tanto, nos vamos a enfocar básicamente en la parte de conceptos, en los tipos de variables, en las escalas de medición, en conceptos de población y muestra, etcétera. Continuando, dentro de los conceptos básicos, por ejemplo, tenemos que ver qué es la división de la estadística. Para entender el concepto de estadística, tenemos que conocer la división de la estadística. La estadística pues se divide en dos grandes grupos que son la estadística descriptiva, la cual se encarga de organizar, condensar, analizar y presentar los datos. Es ahí en donde nosotros hacemos cuadros, hacemos gráficos, ¿no es cierto? Una vez que recolectamos los datos necesarios. Luego tenemos la estadística inferencial, en la cual nosotros generalizamos estos datos, tomamos decisiones y seguimos un rumbo determinado, ¿no es cierto? De esa manera es que se divide la estadística en dos grandes grupos y precisamente en el desarrollo de esta materia, en una primera instancia vamos a ver todo lo que es la estadística descriptiva y ya al terminar el semestre vamos a ver una pequeña introducción a la estadística inferencial con ciertos conceptos básicos. Muy bien. Ahora, dentro de los conceptos básicos, obviamente que el concepto que más tenemos que manejar es el concepto de estadística, ¿no es cierto? Entonces, este concepto de estadística puede ser de muchos tipos, de muchas maneras. Cada autor, cada materia, cada carrera tiene su propia definición, ¿no? Pero nosotros podríamos englobar o tomar una definición general, diciendo más o menos que la estadística es una rama de la matemática que se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar la información cuantitativa para obtener conclusiones válidas, solucionar problemas, predecir fenómenos y ayudar a una toma de decisiones más efectivas. Recordemos que la estadística es una herramienta que nos ayuda principalmente en la toma de decisiones, ¿no es cierto? En la toma de decisiones. Una investigación científica sin estadística no se puede llamar investigación científica. La investigación científica es el núcleo principal de la estadística es el núcleo principal de la investigación científica. No nos olvidemos de eso. Por lo tanto, la estadística la vamos a ver en cualquier área, en cualquier carrera que nosotros estemos estudiando, siempre vamos a manejar estadísticas. Siempre, de una u otra manera, vamos a manejar la estadística. Tipos de variables. Entonces acá también vamos a analizar, vamos a ver los diferentes tipos de variables que hay. A manera general podemos decir que tenemos las variables cuantitativas
que son aquellas en donde las representamos especialmente con números y hacemos cálculos matemáticos. Tenemos las variables cualitativas, que normalmente se representan con palabras, y obviamente el cálculo matemático es restringido, ¿no? Y dentro de estas variables cuantitativas también tenemos aquellas variables discretas, que vienen siendo las que se representan exclusivamente por números enteros, y también las variables continuas, que vendrían siendo aquellas que toman cualquier intervalo dentro un conjunto de números reales, ¿no es cierto? Entonces todo eso vamos a o tenemos que desarrollar de paso a paso, ¿no? También vamos a ver las escalas de medición, ¿no? En donde tenemos escala nominal, ordinal, de intervalo, de razón, ¿no? Son las 4 escalas de medición más ocupadas, en donde la escala nominal y ordinal podríamos decir que se encuentran dentro de las variables cualitativas, mientras que la ordinal, de intervalo y de razón se encuentran dentro de las variables cuantitativas, ¿no? Entonces eso también hay que saber diferenciar, hay que saber tomar en cuenta, y tenemos que ir haciendo ejemplos que nos vayan indicando todo este tipo de variables o escalas. También tenemos que manejar los conceptos de población y muestra, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando estadística o estamos haciendo estadística, entonces tenemos que tomar una población en estudio, ¿no? O sea, elegimos nuestra población en estudio. No puedo decir yo, voy a hacer estadística y punto. Para hacer estadística tengo que tener en cuenta cuál es mi población en estudio. Entonces, llamamos población a todo aquel conjunto que reúne características deseables, que tiene características deseables para el estudio que nosotros estamos queriendo hacer. Entonces, a eso se le conoce como población, ¿no? Entonces, dependiendo del estudio que estemos haciendo, la población puede ser un conjunto de personas, puede ser objetos de una fábrica, eh, puede ser incluso datos que ya se han tomado de otros trabajos realizados anteriormente, ¿no? Datos bibliográficos. Entonces, tenemos que tener bien definida nuestra población. Ahora, el detalle de la población es que las poblaciones normalmente son muy grandes. Las poblaciones son muy grandes y cuesta mucho tiempo poder tomar el dato a cada uno de los integrantes de esa población. Cuesta mucho. Si lo pudiéramos hacer, tendríamos los parámetros de dicha población, ¿no? Cuando tendrías los parámetros, pero eso lleva tiempo, lleva dinero, ¿no? Hacer un censo se llama, ¿no? Se llama hacer un censo. Cuando tomamos los datos de toda una población, lo que estamos haciendo es un censo. Y ese censo, pues, lo hacen normalmente los gobiernos, ¿no? Porque son los entes que tienen los recursos necesarios, tienen la gente necesaria, y pueden hacer un censo, o sea, tomar datos a toda una población, y de esa manera nos dan los parámetros de esa población, ¿no? Ya sea su media aritmética, su desviación, su varianza, etcétera, ¿no? Pero nosotros no siempre contamos con esos recursos, no siempre contamos con, el, con la logística para poder determinar hacer el estudio a toda esa población. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una parte de esa población, de tal manera que esa parte de la población que estamos tomando sea representativa, y que a partir de esa parte que estamos tomando nosotros podamos hacer inferencias acerca de toda esa población. Y esa parte que estamos tomando se la conoce como muestra. Entonces, una muestra es un subconjunto de una población, la cual es representativa de toda la población, y ahí levantamos datos estadísticos o estadígrafos, ¿no? Con lo cual nosotros podemos inferir
y dar conclusiones acerca de la población que estamos analizando o estudiando, ¿no? Muy bien. Entonces todo eso tenemos que aprender a hacer, todo eso tenemos que tomar en cuenta, identificar una población finita, una población infinita, y al momento de determinar la muestra tenemos que seguir ciertas reglas, ¿no? Que la muestra tiene que ser válida, confiable, ¿no? Entonces, para eso hay fórmulas matemáticas que nos ayudan a determinar el tamaño de la muestra que vamos a tomar, siguiendo ciertos aspectos, ciertas reglas en función al tipo de población que tengamos. Una vez que tenemos el tamaño de la muestra, tenemos que ver cómo vamos a hacer el muestreo, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar esa muestra? Ahí yo tengo 5 iconos, pero ¿por qué tomé esos 5 iconos? ¿No es cierto? Aquí hay otro icono hay otro icono que no lo he tomado en cuenta, pero ¿por qué? ¿No? Entonces a eso ya se le llama muestreo, ¿no? Se le llama muestreo. Ese muestreo puede ser probabilístico, no probabilístico, cada uno tiene su clasificación. Entonces todo eso tenemos que conocer, todo eso tenemos que manejar, todas aquellas personas que estudiamos estadística y que obviamente vamos a realizar un estudio científico especialmente, ¿no? O una investigación científica. Si nosotros vemos cualquier tesis que se haya realizado dentro de cualquier área, vamos a ver que tienen análisis estadístico, ¿no? Muy bien, entonces básicamente eso es lo que tienen que dominar, tienen que manejar, tenemos que dominar, tenemos que manejar todos nosotros, y eso tenemos que ir viéndolo en una primera, en esta primera parte, en esta primera unidad de la estadística 1. Entonces ya en el transcurso de los días y de las clases vamos a ir profundizando cada uno de esos conceptos, vamos a ir viendo más ejemplos, más práctica, y vamos a ir haciéndonos totalmente prácticos para esto. Muy bien, ya nos estamos viendo en las clases que vendrán a continuación. Muy bien, eso es todo.